Hola, ¿qué tal? El tema que veremos en este video se centra en el tiempo gramatical del pasado simple. Esta es la tabla con la que trabajaremos los tres modos de la oración en pasado simple: afirmativa, interrogativa y negativa, como vemos en los encabezados. Comencemos con la oración afirmativa. La fórmula básica de las afirmaciones en pasado simple es sujeto más verbo en pasado más complemento. Es la forma más sencilla, ya que lo único que debe hacerse es conjugar el verbo en pasado. Sin embargo, hay que tener en claro que existen dos tipos de verbos en inglés: los regulares y los irregulares. Para más información de este tema puedes consultar el video de la semana anterior en mi canal. Como vemos en el ejemplo, observamos la fórmula sujeto más verbo en pasado más complemento. Y en esta oración con el ejemplo de un verbo irregular y uno regular. Y dice así la oración: I went out when I finished my homeworks. El verbo irregular es went out. Y aparte de irregular es un verbo frasal, que los verbos frasales son verbos seguidos de una preposición que cambia su significado. En este caso el presente de este verbo es go out y el verbo regular, el ejemplo del verbo regular en este enunciado es finished. Recordemos su pronunciación de ese ed es como una T en la palabra cat, que es gato en inglés. Y su presente de este verbo es finish, solamente. Ahora vemos en esta imagen la comparación entre pasado simple y presente simple con el verbo jugar, el verbo play en inglés, que como vemos es un verbo regular que al conjugarlo en pasado solo se le agrega el sufijo ed y su pronunciación es played, no played, played. Y bueno, aquí vemos desde el primer sujeto I, voy a ir leyendo: I play, yo juego; I played, yo jugué; you play, tú juegas; you played, tú jugaste; he plays, él juega; he played, él jugó; she plays, ella juega; she played, ella jugó. It plays es él o ella, pero en la cuestión de objetos. Podemos sustituir ese it por el nombre de un objeto, un animal, una cosa. Por ejemplo, el perro, vamos a cambiar ese it por dog. The dog plays, el perro juega; the dog played, el perro jugó. We play, nosotros jugamos; we played, nosotros jugamos. Similar en la traducción presente y pasado. You play, ustedes juegan; you played, ustedes jugaron; they play, ellos juegan; they played, ellos jugaron. Ahora bien, en la siguiente imagen vamos a ver los usos del pasado simple. Y vemos en primer lugar el pasado simple se utiliza para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado. Generalmente lo usamos con adverbios de tiempo como last year, yesterday, last night. Ejemplos: Tom stayed at home last night. Traducción: Tom se quedó en casa anoche. Tom stayed at home last night. Tom se quedó en casa anoche. Kate worked last Saturday. Kate worked last Saturday. Kate trabajó el sábado pasado. Segundo uso: se usa el pasado simple para una serie de acciones en el pasado. Ejemplo: I received the good news and immediately called my husband. Recibí la buena noticia y llamé de inmediato a mi marido. I received the good news and immediately called my husband. Pasamos a la siguiente imagen. Tercer uso: también lo usamos para acciones repetidas o habituales en el pasado. Ejemplo: He walked 5 kilometers every day to work. Caminaba 5 kilómetros hasta el trabajo cada día. Cuarto uso: lo usamos para narraciones o acciones de periodos de largo tiempo en el pasado. Ejemplo: I worked
for many years in a museum. I worked for many years in a museum. Trabajaba en un museo durante muchos años. Y quinto uso, se utiliza para hablar de generalidades o hechos del pasado. The Aztec lived in Mexico. The Aztec lived in Mexico. Los aztecas vivían en México. Además les comparto esta imagen que dice: We use simple past to talk about completed actions, habits and facts in the past. Nosotros usamos pasado simple para hablar sobre acciones completadas, hábitos y hechos en el pasado. Además, vienen ahí 3 ejemplos, los leo y les doy la traducción. I went to the cinema yesterday. I went to the cinema yesterday. Yo fui al cine ayer. I always visited my grandparents in my summer holidays when I was little. Yo siempre visité a mis abuelos en mis vacaciones de verano cuando era pequeño. I lived near Liverpool for a couple of years. I lived near Liverpool for a couple of years. Viví cerca de Liverpool por un par de años. Ahora bien, por último vemos una última comparación entre presente simple y pasado simple y sus particularidades. Como vemos en presente simple, solamente hay una particularidad en el modo afirmativo, que sería agregar una S a las personas he, she o it. Y en el caso del pasado simple, para verbos regulares se le agrega el sufijo ed y hay que memorizar verbos irregulares. En el video de la semana anterior explicaba algunas formas de cómo agrupar los verbos irregulares y regulares para mejorar su estudio. Vemos los ejemplos, dice we work a lot. We work a lot. Trabajamos mucho. He works a lot. Él trabaja mucho. Ahí vemos la diferencia de esa particularidad de la regla de la S. En el pasado simple, I worked a lot. Trabajé mucho. I worked a lot. Trabajé mucho. Con verbos regulares el ejemplo. Y vemos el siguiente con verbo irregular. Dice I ate a lot. I ate a lot. Comí mucho. Ahí estos son los ejemplos para el tema de el pasado simple, que ya la siguiente semana seguiremos observando este tema gramatical con los siguientes modos negativo e interrogativo. Eso sería todo para este video, espero haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias.